es posible que este me triplique la presión porque tengo un área más grande. Lo estuvimos viendo en hidráulica y lo veremos a fondo cuando estemos nuevamente en frenos. Correcto. Entonces, si yo aumento el área a la cual estoy aplicando la presión, la respuesta de él va a ser una mayor fuerza. Dígame, antes de que continúe, ¿quién fue el que me... Logró. Entonces en el círculo pequeño lo que hace es duplicarlo y en el grande se triplica. Estoy dando una Ejemplo. explicación. Ah, Para poder decir si se triplica, tengo que calcular cuánto es el empuje que él está dando de acuerdo al diámetro, al área del círculo. dentro. Perdón, al área del círculo. ¿Ok? Profe, Me va siguiendo, Cristian, que usted hizo la pregunta. Cristian Robles. No, 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 eso sería como hacer los discos más grandes y los tambores, si fuera, o así sería. Bueno, lo que, Correcto. Si yo le coloco un caliper de un pistón más grande, voy a obtener mayor potencia de frenado. ¿Ya? Y si a eso le acondiciono un disco más grande, tengo mayor superficie de fricción para ser frenado. Entonces, de esa manera yo puedo aumentar y mejorar el sistema de freno. ¿Me hago profe, entender? porque yo he visto Dígame. carros que les arreglan el motor y usted los ve, no les hacen nada en freno. Sí, pero si usted le arregla el motor, le aumenta la potencia, no le hace nada al freno, en el momento de necesitar una frenada a fondo, el carro no le va a responder. El sistema no es capaz de responder. también yo he visto deportivos como con doble caliper en las llantas de atrás. Eso es factible en un carro no deportivo. Sí, es factible. Es factible poder hacerlo. Creo que Dígame. tengo algo en mi cabeza que me han enseñado y quisiera saber si lo que me han enseñado es correcto, pero esto te va a ayudar a moldear el conocimiento, que tal vez con Oye, el ¿quién que tiene llevo por ahí actual. abierto el micrófono? Espérate. Es que alguien tiene abierto el micrófono, me Ya está me lo pasando un entró, montón de interferencias. Y para completar no lo escucho. Dame un momentico, a ver, yo silencio este micrófono. Listo, Fernando, qué pena. Dígame. bueno, primero agradecerle porque ya me puse a usar literatura sobre carburadores y en efecto, porque los carburadores por barril tienen una cantidad de centímetros cúbicos y de rendimiento. Y me puse a leer, en efecto, que tenía razón. Y hay muchas cosas en mi cabeza que por eso estoy acá para tratar de sacarlas y ver si es correcto o no. En el caso del sistema de frenado, vamos, a mí me han enseñado que hay carros, por lo menos en Chevy y en Ford, que son carros que se los llama para conversión. Los carrillos que vienen con su vuelta ahí, los 50 millas, pero con una caja de transmisión muy robusta. Entonces, en buena teoría, uno agarra ese V6, esos 4 cilindros, lo utiliza, lo disparata y después le zampasa los 8 cilindros. Entonces, el sistema de frenado viene siendo el mismo que ocuparía un 8 cilindros. Por ejemplo, con el TC10, como el que estudiamos ayer, el sistema de frenado es equivalente al multigerado. Igual las tijeretas, las gestas, casi que todo. Entonces, por lo menos yo sé que los Ford Bronco chiquititos, la S10, como la que vemos allá en el video, ellas desbarata el V6, no invierten en arreglar eso, no se arma el 8 cilindros, entonces el tema de potencia de nada no se ve afectado, pero si ya estamos hablando de otros carros, pienso que sí es importante mejorar la frenada. Ahora, no sé si lo que yo tengo en mi cabeza es cierto. Bueno, mira, lo que pasa es que generalmente empresas, sobre todo las empresas norteamericanas de vehículos, son muy dados a generar una repetición de producción. ¿A qué me refiero?
Puedo sacar, por ejemplo, si vamos a hablar de la Chevrolet Blazer, yo tengo la Mini Blazer, que es un poco más pequeña, con motor V6, y tengo la Blazer o la Gran Blazer, que puede venir con motor V8. Estamos hablando de un cajón más grande, estamos hablando de un motor mucho más potente, ¿ya? En ellos dos hay diferencias porque el tamaño de las tijeras y todo eso no podría ser posible que le sirvieran las de la Gran Blazer a la Mini Blazer. Pero en el caso, por ejemplo, de Ford, cuando está trabajando con las S10, ellos cogieron el mismo cajón, la misma estructura, la misma suspensión y simplemente decidieron colocarle unos motores. Ellos siempre son amantes de los motores grandes, de los motores de alta cilindrada. Todo fue calculado para motores de alta cilindrada, pero el mercado los obliga a usar motores más pequeños. Entonces lo que hicieron fue básicamente acoplar un V6 en un V8, en un motor en un cajón hecho para un V8, a acoplar un motor V6 y su respectiva transmisión. Entonces lo que tuvieron que cambiar fue muy poco, simplemente fue a nivel de máquina, de tren de potencia, digámoslo así. Entonces, pero el sistema de frenos estaba calculado para el peso de todo el cajón más la potencia del motor, que era mucho más alta. Entonces, si yo tengo un sistema de frenos que está calculado para un motor de más potencia, pues yo tengo con qué jugar. Pero ya hoy en día no se produce así. Ya hoy en día se produce acorde a cada línea. Entonces no es factible hoy en día hacer ese tipo de cambios. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan estos programas de overhauling, ellos lo único que dejan es el cajón, la carrocería. Todo lo demás lo cambian. Le ponen motores más potentes, pero tienen que poner frenos más potentes. Le ponen motores más potentes, tienen que mejorar la caja de velocidades. Le ponen motores más potentes, tienen que cambiar el diferencial. Le ponen motores más potentes, tienen que colocar un sistema de suspensión más fuerte. Y todos los adelantos que sea posible. Al final, si ustedes ven ese tipo de programas, ellos dejan el mismo cajón, es lo único que dejan. Ya, ellos retiran el bastidor, mandan la carrocería a pintura, dejan el bastidor o el chasis porque tiene todos los sistemas electromecánicos puestos y sobre eso trabajan. Entonces mejoran todo lo demás. Por eso inclusive los bastidores los tienen que reforzar porque va a ser mucho más fuerte la tracción del vehículo porque sus fuerzas torsionales van a ser mucho más grandes. Entonces ellos tienen que hacer un cambio total, ¿ok? Y eso es lo que yo les digo, cuando yo hago un cambio en un carro, su cambio tiene que ser total. Veámoslo más cerca, veámoslo en Mitsubishi Montero del año 99-98. Vinieron las dos versiones, vinieron las versiones con 4 en línea y vinieron la versión V6. El cajón es el mismo, las tijeras, los frenos, la suspensión es la misma. ¿Qué cambiaron? El motor y la caja. ¿Ya? Entonces todo lo demás es igual. Pero por eso la 2400 es un poquito lenta con respecto a la V6. ¿Ya? Porque tiene un peso calculado para un motor V6 al cual le colocaron un motor 4 en línea. ¿Ya? Entonces esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Quien tiene esas camionetas, quien tiene ese tipo de Mitsubishi Montero, sabe que el motor 4 en línea les gusta por económico, pero saben que el motor 4 en línea es poca potencia para todo ese peso que se maneja. Entonces, muchos gustan más de la V6 porque viene equilibrada para eso, porque fue calculada para eso. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, La señor. 4 en línea es muy pendeja. Gracias. Sí, porque lo que se queja casi todo el mundo usuario del Mitsubishi Montero es que la 4 en línea es muy pendeja, Ujú. ¿ya? Y lógicamente, ¿por qué? Porque es todo un cajón, toda una estructura, todo un sistema de frenos, toda una suspensión calculada para un motor más potente. Pero le colocan un motor un poco más pequeño, tienen que empezar a mejorar un montón de cosas. Entonces tratan con la relación de giro de la
caja con la multiplicación y desmultiplicación del par motor a través de la caja de velocidades, traten con eso de compensar el faltante, pero les sigue faltando. ¿Ok? Entonces, eso es, por ejemplo, lo que sucede. Pero la 4 en línea gusta, la que trae motor 4G, gusta. ¿Por qué? Porque es económica comparada con la motor V6. Profe, ¿Ya? Dígame. digamos que una persona llega a pedirle a uno consejo, tal vez un potencial cliente, para elegir un carrito, ¿verdad? Y de ahí uno Ujú. tal vez engancha el diagnóstico de antes de compra, ¿verdad? Que Ah, la prueba de lógico. conducción, etcétera. Voy a traer una frase que yo he escuchado muchas veces para ver qué podemos, digamos, hacer dialéctica de eso. De esta frase de los 6 cilindros, en línea o en B. Corren como Ujú. 4 y gastan como 8. Mm, antes sí, ya ahora es muy difícil decir eso. Si usted me lo hubiera preguntado 10 años atrás, mi respuesta sería muy diferente a la respuesta que le podría dar hoy. Yo lo único que le digo a toda persona cuando va a comprar un carro es, tiene el dinero para comprarlo y tiene el dinero en el banco equivalente al valor del carro. ¿A qué me refiero? Esa frase se la vi yo a un señor y me quedó llamando la atención y después de que la analicé, la comprendí. Usted necesita, voy a decir, tiene 2 millones de colones para comprar un carro. El señor decía, si usted tiene 2 millones de colones para comprarse un carro, debe tener otros 2 millones de reserva para poder reparar ese carro. Entonces, la frase de él era, si tiene con qué comprar un carro, tiene que tener posibilidad de tener para 2 carros. Y el otro segundo carro está guardado en el banco. Ahora, tenía razón en muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gastamos toda la plata comprando un carro y hasta nos Buenos metemos en días, una deuda. compañeros. Muchas gracias a la ¿Qué pasa diputada si el carro Franji falla? Nicolás Solano. Si el carro falla, Sigue usted metiendo tiene más plata, deudas. exacto, o se mete en más deudas o debe tener un respaldo para eso. Por ejemplo, yo generalmente le digo a la persona que está comprando un carro, es mire su capacidad de mantener ese carro, no de comprarlo, porque todos podemos llegar a tener un Audi. En esto hoy en día eso es facilísimo. Te vas al concesionario de Audi y te entregan un Audi 0 kilómetros del año con todas las tecnologías, con todo lo que usted quiera, sin plata. ¿Qué le dicen? El banco le presta. Listo, el banco le financia. Y uno se mete de cabeza y se mete a la financiación. Lo que no le dicen es cuánto vale la revisión de cada 5.000 kilómetros. Porque aunque Audi a nivel mundial su garantía es total, para Costa Rica, quien lo importa no le da la garantía total. ¿Estamos? Suele suceder en Subaru. Subaru, sus vehículos a nivel mundial, el tiempo de garantía es totalmente gratis. Ni siquiera tienes que pagar aceite, ni siquiera tienes que pagar las fibras del carro automático, de caja automática. Pero es potestad de cada importador definir si sí o si no. Entonces, ¿qué sucede? El importador sabe que tiene que tener un taller técnico, debe tener personal calificado y a ese personal hay que pagarlo. Con lo que se gana en la venta del carro no va a sostener el taller. Entonces él tiene que cobrar ese taller para poder mantener el taller abierto. De lo contrario no podría tener un taller. ¿Qué es lo que ha hecho Subaru? ¿Qué es lo que están haciendo muchas empresas? Es sus propias agencias. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen contratado su personal capacitado y listo, pero son sus propias agencias. No hay intermediarios. Pero Costa Rica no está en ese concepto, no está en ese punto. Por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero la empresa Subaru en Colombia, los talleres son propios. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted compra un Subaru en Colombia, sabe que los 2 años de garantía, los 100.000 kilómetros de garantía, bueno, la garantía que haya en ese momento, aunque Subaru extiende a 5 años la garantía, durante ese tiempo el usuario
no pagan nada exceptuando que haga un daño. Pero mientras el mantenimiento se esté dando y todo se esté dando, ellos ni siquiera el aceite, el cambio de aceite, el aceite lo cobran. Vaya aquí al distribuidor Subaru se hace eso, ¿no? No hay ninguno que se acabe. Entonces, ¿qué sucede? En países de Latinoamérica, muchas empresas, Audi, Subaru, la misma Volkswagen, la Volvo, son empresas que no cobran mantenimientos por garantía. Resulta que aquí sí, usted saca el Audi, o saca el Volvo, o saca el carro que sea, y lo ponen a ir cada 5.000, cada 10.000 kilómetros a revisión, pero sale su factura. Y no es barato. No es barato porque le estamos diciendo que por un cambio de aceite te están cobrando entre 150.000 y 250.000 colones. Profe, En un carro promedio. Dígame. una pregunta. Digamos, usted va y si usted no lleva el carro a la garantía, digamos, saca un Audi. Digo, no, muy caro, mejor voy a otro lado. ¿Pierde la Subaru, garantía o no? según se maneja aquí, sí. Pero las personas que conocemos sabemos que eso es falso. Porque si a mí la agencia, si yo compré un carro de agencia y demuestro que estoy usando los aceites que recomienda el fabricante, así no lo haga en la agencia, yo le puedo escribir a la casa matriz a solicitar una garantía. Siempre y cuando la garantía sea por defectos de fabricación. ¿Me hago entender? Si la garantía se está pidiendo porque usted fue un caballito que descuidó el motor y lo recalentó, ahí no hay ninguna garantía que valga. Entonces, si esas empresas, si un motor falla, digamos, si un motor falla, la orden que ellos dan cuando usted solicita la garantía internacional, porque no lo está haciendo a través de la agencia, la orden que ellos dan es desplácese a un taller X, bueno, ellos le dicen dónde, y de ahí sacan el motor. Y cogen y le colocan el nuevo. El motor viaja hasta la casa matriz, donde le hacen las pruebas. Si determinan que el problema del motor fue porque usted no usó la calidad del aceite que es, si determina que el problema del motor fue por una caballada suya, a usted le cobran ese motor que le montaron. Pero si no, si se dan cuenta que el problema fue por fabricación, a usted no le cobran nada. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, ese tipo de garantías yo sí lo puedo hacer y es debatible a nivel jurídico. Si yo voy, por ejemplo, sucede, a ver, en estos días vi unos carros nuevos en el cual hay un sticker dentro del capó, debajo de la tapa del capó que dice: la agencia X recomienda usar Pensoil 530 sintético. Dice recomienda, no dice que se debe de usar. Entonces, si yo me voy al manual del fabricante y las especificaciones del aceite que la agencia me está recomendando no me coinciden con las especificaciones del fabricante, yo puedo poner en problemas a la agencia si algo les pasa al motor. ¿Me hago entender? Entonces, esa es la parte que es debatible legalmente. Lo que pasa es que usted entra en un litigio que puede durar mucho tiempo. Que al final la fábrica se la soluciona a usted por tema de imagen de la fábrica. Si yo estoy comprando un carro que tiene una imagen internacional muy grande, que se consideran carros buenos, y que por un problema de un intermediario se van a meter en un problema legal muy grande, entonces ellos lo que resuelven es cambiarle el carro, cambiarle la unidad y al final esperar una resolución de los juzgados, ya, de la parte judicial. Dígame. Permiso. Tal vez es que acá en Costa Rica son solo 3 hermanos los que dominan todo lo que tiene que ver con vehículos. Sí. Exportación y todo. Entonces, ya ellos se ponen de acuerdo. Lógico.
Ellos se van a poner de acuerdo en eso y ellos son los que ponen ponen las condiciones. Pero por ejemplo, un conocido compró una moto Honda nueva, 0 kilómetros, en la agencia de Honda, y la agencia de Honda no estaba usando el aceite, no estaba usando en las motos, en las unidades, el aceite que especificaba el manual del fabricante. Entonces me dijo, profe, pero si se me va a dañar el motor, yo ya teniendo el conocimiento que tengo sobre aceites, sé que el motor se me va a dañar muy rápido. Sé que el motor a los 2 años está mal. Entonces le dije yo, sí. Me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije yo, pues comunique, le envíen una carta a la agencia diciéndole que por no estar usando los aceites apropiados para ese motor, usted no iba a llevar la moto a garantía por ese tema, que usted simplemente estaría aplicándole sus cambios de aceite de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Esa carta le dije, mándela con copia a la Honda en Japón, para que la Honda tenga conocimiento de lo que usted está haciendo. Entonces tuvo que pagar un traductor oficial, tuvo que hacer un montón de cosas y mandó la carta. La respuesta de Japón era que él podía hacer los cambios siempre y cuando conservara las especificaciones del fabricante y que no por ese motivo iba a perder la garantía de la moto. Y es más, eso inclusive, ese problema abrió investigación contra la Honda aquí en Costa Rica por eso. No sé a fin en qué paró eso, porque no sé qué puede pasar. Pero por eso todos los fabricantes a nivel mundial tienen sus sitios en la web, donde usted como usuario de la marca puede solicitar información, como usuario de la marca puede solicitar cosas. Si su agencia, si su representante en el país no le satisface sus necesidades, digámoslo así. Pero suele pasar muchas cosas, realmente suelen pasar muchas cosas, los manejos propios de cada importador colocará sus manejos, quién sabe hasta qué punto las casas matrices les permitan eso, pues no sé, porque realmente no conozco mucho el tema, pero sí sé, porque lo he visto y porque he asesorado a gente que le hace reclamación directamente al fabricante en Japón o en Europa o en Norteamérica. Entonces sí sé unos procesos que hay que cumplir por eso. Porque, por ejemplo, aquí hubo un caso de un carro que se cayó de una araña. Y la agencia, por no perder el carro, lo vendió. O sea, lo metieron al taller, le cambiaron lo que se dañó y lo vendieron. Y ese carro tenía problemas cuando tomaba una curva a 80 kilómetros por hora. El carro se salía de la vía. Y a solo 80. Entonces, varias veces el dueño lo llevó, o la dueña era una señora, la llevó a la agencia y la agencia le decía que el carro estaba bien, que no tenía ningún problema, que no, que era cuestión de ella, en otras palabras, no sabía conducir. Y entonces, en una ocasión que lo llevó, logró hacerse al informe del mecánico. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero logró hacerse a una copia del informe mecánico, donde el mecánico determinaba problemas estructurales en el carro por golpe. Entonces, ella no sé cómo logró una copia de ese informe y me dijo, voy a tener que poner esto en abogado. Le dije, yo no necesita ponerse en abogado, no me ponga a gastarse en eso. Escríbale a la Suzuki y explique el problema que su carro tiene y apórtele una copia de ese informe interno de la Suzuki por el cual no le quieren dar la garantía del carro. Al final, la Suzuki le mandó a ella un carro la Suzuki directamente de Japón, le mandó un carro nuevo, reemplazándole ese carro, y le dieron la orden de que pusiera el carro en puerto y se lo llevaron tal como estaba para Japón. ¿Y uno cómo hace llegar una carta así y que la lean? ¿Sí? Pues mira, todas las empresas a nivel internacional tienen que cumplir con la legislación.
dentro de esta legislación está que ellos deben poner a disposición del público en general, a través de medios magnéticos, manuales técnicos, boletines técnicos, disposiciones técnicas, todo lo que sea necesario. Porque a la empresa le interesa que sus carros trabajen bien. Entonces, cuando ellos notan varias quejas de varias partes referente a una línea de un carro, ponen a sus ingenieros a investigar qué está pasando con esos carros. Al final ellos generan unos boletines técnicos que se lo mandan a las agencias con orden de repetirlo, para que la gente sepa que el carro se puede solucionar el problema y que lo deben de desplazar hasta la agencia a solucionar el problema técnico. Pero las agencias se guardan todo eso porque es un montón de plata que van a perder. Entonces, ¿cómo puede uno hacer eso? En la web, en las páginas de cada fabricante, hay una parte donde está, ¿cómo es que llama esa carpeta? Bueno, algo así como comuníquese con reclamos, como reclamos, digámoslo así. Y entonces usted ingresa a esa parte, hace la queja, pone la queja, ellos inmediatamente se comunican con usted. O pues cuando ya lean el proceso, yo me imagino las quejas a nivel mundial son grandes. Y cuando le llega, de pronto le llega a usted un correo diciéndole que por favor anexe todos los datos técnicos y la factura de compra, todo. Usted tiene que anexar todo eso. Pero la carta que usted redacta tiene que ir traducida por un traductor oficial. Hay gente que tiene esa licencia de ser traductores oficiales. Entonces ellos traducen su carta al inglés y usted la manda con la certificación de que la carta tuvo su traducción oficial. Y ellos le abren proceso a todo. Sí, a la señora le cambiaron el carro como a los 30 días. El carro casi que de inmediato lo despacharon de allá para acá el carro y se llevaron el otro carro. Al final se logró demostrar porque la misma empresa solicitó los videos del ingreso del carro al país. En eso se dieron cuenta porque el carro salió bien de allá y llegó, y se supone que llegó al usuario final con problemas. Fue donde se dieron cuenta que el carro se cayó de la araña, ¿ya? Del transporte, se cayó. Y lo estaban bajando y el carro se les salió de las plataformas y se cayó. Entonces lo que hicieron la agencia fue maquillar el problema, o no se dieron cuenta inicialmente del problema, que el carro estructuralmente se había desviado y no tenía todas las medidas que él normalmente tiene. ¿Qué pasó con ese carro? No sé. Sí sé que al representante le costó la representación de la marca, pero no sé más. O sea, no sé más. ¿Por qué no recomienda llevar un carro a agencia entonces? A cambio de aceite y mantenimiento. Mira, es que eso es tan relativo. Si yo tengo a alguien certificado, un mecánico certificado, que me pueda hacer el trabajo y yo guardo la factura de todo, en determinado momento yo sí puedo hacer una reclamación por un daño de fabricación. O sea, todas las empresas, mientras sean daños por problemas técnicos de fábrica, sí te van a dar la garantía. Pero lógicamente eso entra en un proceso de investigación, ¿no? Pero por ejemplo, un hermano mío en Colombia compró un Hyundai del año y yo le dije que no lo llevara a la agencia. Le dije, no lo lleve a la agencia, yo tengo mi taller en regla y tengo pues todos los papeles, tengo mis certificaciones, no lo lleve a la agencia, yo le hago el mantenimiento. El carro pasaron los 3 años, nunca falló y ya salió de garantía, pero el carro quedó bien porque tenía ese problema, le estaban echando aceite 2050 cuando el manual hablaba de 520 sintético, y el costo del valor del cambio de aceite era muy alto para un aceite de base minerales. Entonces yo le dije a él, no dañe el motor, usted mismo daña el motor llevando ese carro allá, porque la agencia le decía que sí le echaban el aceite que era. Entonces le sacamos una muestra, yo le envié al grupo Shell mecánico profesional y
El estudio de la muestra determinó que era aceite de base minerales y de viscosidad 50. Entonces, de viscosidad 50 era un aceite que no aplicaba para ese motor. Entonces yo le dije, no, Sí, sí, claro que retiremos sí, ese pero aceite. cuando lo vean llegar a la agencia, perdón, cuando lo llegan a llegar a la agencia, no le van a hacer buena cara. Por eso pasa Pues en Costa Rica. es un Cuando, problema de ellos, porque si yo estoy legal con todo, no tengo por qué quedarme. De todas maneras, hay formas de uno hacer esas reclamaciones, ¿ya? Cuando usted técnicamente tiene un soporte técnico para poder decir que sí, no porque a mí me dijeron, sino porque se han hecho estudios de técnicos de lo que, o sea, usted ha hecho hacer estudios técnicos de lo que pasa. Si, por ejemplo, si yo tengo un problema en un motor, y yo lo estoy llevando a la agencia, por ejemplo, estoy dando una posibilidad. Si yo tengo un problema en un motor que está en su término de garantía, a mí la agencia me tiene que responder por ese carro, ¿ok? No por el motor. Me tiene que responder por el carro porque yo les compré un carro 0 kilómetros. Si por problemas de aceites el carro se dañó, el motor se afectó o tuvo problemas, la agencia tiene la obligación de cambiarme el motor. Pero generalmente la agencia lo que dice aquí es, no, nosotros le arreglamos el problema, le entregamos su carro. Y si usted lo acepta, nada que hacer. Pero si usted se pone en el punto de que dice, yo les compré un carro 0 kilómetros, les pagué un carro 0 kilómetros, usted me tiene que responder por otro carro 0 kilómetros, porque el problema fue de ustedes. Entonces entra en toda esa parte del litigio, pero si usted previamente saca a alguien que lo asesore bien, saca una muestra del aceite que le están aplicando al motor y lo manda a un banco de aceite certificado, entonces ellos le van a entregar un informe sobre las cualidades de ese aceite. Y yo con ese informe, si no es el aceite de acuerdo a las cualidades que me está diciendo el fabricante, yo le puedo exigir a la agencia el cambio del carro. Pero si yo no hago eso, entonces la agencia va a decir es que usted por fuera le cambió el aceite. ¿Sí me hago entender? Entonces todo eso son cosas que hay que tener muy presentes cuando uno va a hacer reclamaciones. Por ejemplo, en Colombia un hermano mío compró un Honda Accord del año, muy bonito, era muy elegante el carro, para que todo hay que decirlo. Automático, pero tenía un problema. Usted soltaba el acelerador porque usted, digamos, bueno, yo lo detecté subiendo a una pendiente más alta que subiera aquí ¿cómo es que llama este cerro? El cerro del aguacate, ¿es que es? El cerro de la muerte. Y el carro tenía un problema. Mi hermano se quejaba que el carro, siendo nuevo, tenía un problema de que él alcanzaba, por ejemplo, un cabezal, nosotros le decimos una tractomula, subiendo una pendiente muy fuerte, soltaba el acelerador, se quedaba detrás y cuando iba a salir, el carro no tenía potencia para salir. Entonces, si él alcanzaba un cabezal lento, tenía que quedarse detrás del cabezal porque el carro no daba la opción de salir nuevamente. Era extraño en un Honda y más de esa calidad de carro. Entonces él fue hasta donde yo tenía el taller, le hicimos unas pruebas, me metí a la parte histórica de la computadora y empecé a ver que era repetitivo el problema. Entonces le dije, Camino, le hacemos una prueba, le hicimos la prueba y evidentemente el carro tenía ese problema. Entonces yo lo acompañé hasta el concesionario, hablamos con el gerente del concesionario y entonces yo le dije, es que el carro tiene problemas. Entonces previamente el carro no lo recibieron y el jefe de taller salió a darle a hacerle una prueba de ruta al carro y el informe del jefe del taller era que el carro no tenía nada. Entonces le dije yo, mira, el carro sí tiene problemas. Yo sé dónde está el problema, pero no le voy a decir porque eso no es problema mío. Yo simplemente conecté un escáner y sé por interpretación que el carro tiene problemas. Entonces les dije, solicito una segunda prueba y yo esté a bordo de la prueba del carro, o mi hermano esté a bordo del carro. Entonces aceptaron que yo fuera con el jefe de taller
Y le dije, bueno, listo, vámonos a una pendiente bien fuerte. Y él decía, mire, el carro sube bien sin ningún problema. Le digo, sí, porque la vía está libre. Ahora eche para abajo otra vez. Echamos para abajo. Cuando lleguemos a la pendiente fuerte, deje alcanzar el carro. Deje que el carro se alcance. O sea, como si usted alcanzara un carro que va lento. E intente salir. Y el carro no salió. Y entonces el carro sí tiene problemas. Porque está pasando un informe de que el carro no tiene problemas y el carro sí tiene problemas. Entonces ya regresó y dijo que sí, que evidentemente el carro sí tenía problemas, que no le habían hecho la prueba como yo le estaba solicitando, pero que se había hecho como yo la solicité, el carro sí tenía problemas. En fin, para no cansarlos con el cuento, la agencia le ofrece a mi hermano arreglar la caja automática y entregarle el carro. Le dije yo, nada de eso. Mi hermano les compró un carro 0 kilómetros y ustedes le responden por un carro 0 kilómetros. Porque el problema del carro es de fabricación. Dígame. Pues la agencia le va a decir que está bueno y pues ya usted, decisión suya si lo hace por aparte y cómo le reclama a la agencia. Yo lo que sí sé, sí supe de ese carro después fue porque a mí me llamaron de la agencia, el gerente de esa agencia, a preguntarme qué es lo que usted dice que el carro tiene malo. Entonces le dije yo, el carro tiene malo el sensor de aceleración en la señal que sale a la caja automática. Y entonces me dijeron, no, pero aquí se le ha hecho pruebas a todos y mis técnicos dicen que no. Y digo, bueno, es problema de ustedes, yo les estoy diciendo. Ese caso llegó a Japón y de Japón mandaron un ingeniero. Y el ingeniero le estuvo haciendo pruebas al carro. Entonces el ingeniero se dio cuenta también que el problema era el sensor TPS, que él trae una señal que va al motor y una señal que va a la caja. La señal que iba al motor estaba correcta, pero la señal que iba a la caja no. Pero era cuestión de interpretar muy bien los parámetros. Al final, el carro lo vendieron por un muy bajo costo. Sé que ese carro estuvo como un año en bodega, después lo vendieron en un remate y alguien lo compró y se hizo cargo de la red. No sé exactamente qué pasó. Pero lo cierto sí fue que a mi hermano le tuvieron que cambiar el carro por otro carro nuevo, pero entonces ya lo pasaron a una CRV porque no había disponible más esa línea. Y a él le entregaron la CRV y dio un excedente muy pequeño porque la CRV costaba más plata. Pero eso es lo que sucede. A veces uno, es decir, desafortunadamente uno de los problemas que yo siempre le he criticado a ustedes, a los chicos de manera muy respetuosa, es que ustedes no reclaman. Ustedes dan por hecho que eso es cierto. Entonces uno tiene que aprender a hacer por el manejo que y la experiencia que yo tengo y sé los manejos que hacen las agencias y las agencias siempre se quieren lavar las manos de alguna forma. Entonces esa es la parte que hay que tener en cuenta. Entonces hay que... Si yo digo una cosa, si yo llevo un carro repetidamente a la agencia por el mismo problema y yo solicito que cada vez que me reciban el carro me den la orden de entrada al taller, que la puedo solicitar, entonces yo tengo que guardar esos documentos. Porque en el momento en que usted mande a arreglar el carro en otro lado y lo arreglen y quede bien, yo le reclamo a la agencia. ¿Ok? Y le reclamo por un carro nuevo. Me tendré que ponerle un abogado, tendré que hacer muchas cosas, pero lo hago. Yo les he dicho a una ocasión, le dije a un señor, pues dígale a la agencia que así se demoren 2, 3 años, le van a tener que pagar el carro. Y evidentemente la agencia, después de como un año y medio, al final le mandó a devolver el importe del carro, más los intereses, más todo eso, y entregar el carro. Él entregó el carro, le dio pata todo lo que quiso, y lo entregó medio, pero así se lo tuvieron que recibir. Y devolverle todo el importe. Todo, impuestos,
El abogado les cobró todo, hasta los honorarios del abogado. ¿Por qué? Porque él era de las personas que guardaba todo. Entonces él guardó todas las entradas al taller, ¿sí? Al final fue a un taller que trabajaba con esa línea de carros y ese taller sí encontró el problema y dio el diagnóstico certificado de qué era lo que pasaba. Y la agencia no se la quería aceptar. Entonces él los demandó. Mientras tanto andaba con el carro así, sabía que tenía esa limitante, pero él andaba con el carro así y no le hizo nada a ese carro. Ese carro le dio pata a todo lo que quiso. Cuando lo entregó, ese carro estaba medio. No le hacía mantenimiento a nada. Digo, yo no le voy a meter un peso. Este carro lo voy a andar hasta que se frene y se acabe solo. Ellos me tienen que pagar el carro. Y sí, al final ellos le devolvieron el importe del carro. Nos obligaron por una resolución de un juzgado a devolver el importe del carro. Y pasa varias veces, lo que pasa es que la gente no reclama. Si usted no reclama, no hay nada que hacer. Usted tiene que reclamar, usted tiene derecho a una garantía. Profe, tengo otra pregunta. Dígame. Es que tengo que tomar ahorita una decisión. ¿Flowmaster o MagnaFlow? Ay, ¿qué estás haciendo? Ahorita la Chevy anda un Flowmaster, ¿verdad? Ujú. Pero he recibido sugerencias. No le escucho, ¿se le va? ¿Qué? Ahorita ando en la camioneta Flowmaster, un Sí. escape. Y yo quisiera No. saber si le pongo doble escape Flowmaster o hago un trueque y le paso a MagnaFlow. Por estas marcas, entonces me gusta más Magna. Es cuestión de cada quien. Eso es cuestión de cada quien. Todos dos son empresas, digámoslo, serias que manejan el tema. Lo que pasa es que yo tendría que ver si lo que yo le voy a colocar le aplica al carro. Si lo que usted le va a colocar al carro le va a servir o si le va a bajar las prestaciones al carro. Lo que uno busca es que mejorar las prestaciones del carro. Pero gran problema si usted lo monta y le baja las prestaciones al carro. Entonces lo primero que usted va a decir es mejor Flowmaster porque el que tenía me andaba mejor. Ahora le coloco MagnaFlow y ya no me anda igual. Pero si de pronto es problema de aplicación, ¿me hago entender, Fernando? Sí, señor. Como Porque revisar cuando las uno celdas va... adentro para ver cuál tiene como más flujo, diría usted, más o menos. No, es irme a las especificaciones técnicas del equipo que estoy montando. O me van a montar. Entonces, si yo analizo si la persona que se le va a montar el equipo dice, no, no, es que montémosle un MagnaFlow que es mejor. Vea, muchachos, lo he visto. Montémosle un MagnaFlow que es mejor, ese es más pichudo, me dijeron en esa ocasión para ese carro. Un carro que le hicimos una modificación. Y le montamos el MagnaFlow y el carro se cayó. O sea, echó para atrás gran parte de lo que habíamos logrado a nivel máquina. Y le dije, no, ese no es para ese carro. Y yo se lo advertí que no era porque le dije al muchacho, veo que ese equipo no va a ser para ese carro. Más sin embargo, él, pues, por amigos, por estar en la pomada, y por estar, lo hizo y al final aparece con el carro a preguntarme qué puedo hacer porque el carro antes perdió de lo que habíamos ganado con el tuning que le hicimos al motor. Yo se lo advertí, cuando me metí por debajo y el MagnaFlow, le dije yo, ese MagnaFlow que le montaron no es para ese carro. Entonces se fue, hizo el reclamo y ahí hubo el problema. Ya lo había usado, ya lo habían soldado y ya no lo iban a recibir. Dije yo, peleé con el que le montó el eso porque no, perdóneme la expresión, sabe más de maternidad de gallinas que lo que está haciendo. Entonces, lo que yo le digo a usted, Fernando, es, puede ser marca Patito, pero si él me da las especificaciones para lo que yo tengo, este le sirve. Es que ellos traen especificaciones como todo, ellos traen especificaciones para cada motor. Entonces ellos dicen, perdón que lo interrumpa, José, ellos dicen, para este motor de esta especificación, con este caballaje, con esta cantidad de flujo de salida, con todo esto, el que aplica es este.
Pues Y listo. digamos, a ver, no sé si Dígame. a veces este sea su feeling de cómo siente el carro. En mi opinión, pienso como que sentís como que el carro le hace falta que fluya más al lado del escape y que lo sienta como un toque más raro. No sé si esa sea su situación para la parte direccional. Sí, es que no, es decir, muchachos, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Si yo voy a hacer un cambio de algo, tengo que estar basado en algo, en lo que el carro le está pasando, y de poder determinar si es el que aplica o no. Todos esos escapes, todos esos turbos, todos esos supercargadores, todos son medidos en fómetros. Entonces ellos lo fabrican de acuerdo a una especificación de un flujo, fabrican eso tratando de mejorar un poco las prestaciones del vehículo. Entonces, por eso lo digo yo. ¿Por qué le decía, por ejemplo, ayer que se tratara, por ejemplo, de hablar con Edelbrook con respecto al carburador? Porque son empresas serias, son empresas que sí han hecho investigación, ¿ya? Entonces son empresas que saben que lo que le están vendiendo para su carro aplica para ese carro. Pero si yo me voy a ir a cualquier boludo que puso en el Facebook o en la web que vende uno como el equivalente al Edelbrook tal, si habrá hecho las investigaciones. O sea, esa es la parte. En esa parte de mejoramiento de motores, señores, tienen que ser muy cuidadosos porque usted puede echar a perder un motor por una mala aplicación de un elemento. Profe, tiene usted absoluta razón, porque digamos, yo me tiré abajo cuando la compré, hace como 10 años, y me vi el código de Flowmaster, y específicamente el 17147, que es el que anda, era el que con el que venía, dice que es solamente para un solo escape. O sea, que si yo me pongo a ponerle un gemelo, no gano absolutamente nada. Sí, es decir, es que por eso le digo, es que no podemos ir haciendo las cosas porque sí, qué pena muchachos, estamos aparte del tema que tenemos hoy, pero es que esto es importante, estos debates son buenos para que todos vayan entrando en conciencia de que yo no puedo ir haciendo un cambio porque sí, ni colocando algo porque sí. Por ejemplo, yo critico las peras, no soy amigo de las peras. Luis Carlos Gómez no es amigo de las peras. Pues yo ¿Por qué? tampoco, ¿Qué pasó? es horrible, no sirve para nada. Las peras son esos filtros de aire cónicos que vienen de colores. Entonces, empecemos por algo muy lógico. ¿Por Pero qué una critico pregunta. las...? Dígame. Digamos, el nombre de él es Pera. ¿O No, tiene No, así otro se le nombre? dice. eso es un filtro. Flujo cónico. Ya, solo que lo que pasa es que aquí Filtro de como alto flujo cónico. aquí a todo le cambian el nombre y cuando no le ponen de animales le ponen de frutas, entonces ese es el detalle. Mire muchachos, no es tema en este momento de la clase, pero quiero explicarles de una vez para que todos entiendan cuál es el punto en el cual yo me pongo. Si yo tengo que pasar aire, vamos a imaginar, sí, ¿qué pasó? Vamos a imaginar dos cosas. Primero, yo tengo un tubo recto. ¿Sí? A ese tubo le voy a aplicar una cantidad de aire que va a entrar y va a pasar por él. ¿Ok? Voy a poner dos flechas. Necesito pasar esa cantidad de aire por este tubo. La respuesta final debe ser la sumatoria de estas dos cantidades de aire que están pasando. ¿Ok? O sea que aquí al otro lado, si no tengo nada que me afecte el camino, el aire va a entrar en sus respectivas cantidades. ¿Está entendido? ¿Ahí me entiende? No estoy haciendo ninguna restricción. Tengo un tubo parejo que me va a llevar el aire. Ustedes lo llaman quedito. Esa expresión quedito a mí se me quedó desde un profe que tuve con el que estoy haciendo un curso de modificación de motores aquí en Costa Rica, que lo hice era para que me certificaran. Él hablaba de que el aire debe llegar quedito.
Quedito quiere decir que el aire que entra al motor debe entrar lo más recto que sea posible sin tener restricciones, para el efecto de que mejorara las prestaciones del motor. Listo. El fabricante del carro, el ingeniero fabricante, se gastó 2-3 años de su trabajo para determinar que si él le colocaba un elemento intermedio aquí, la cantidad de aire que entraba aquí con la que salía aquí no se afectaba tanto o se mejoraba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito que el aire me entre de la parte delantera del carro y me viaje hasta el cuerpo de aceleración o el carburador, como lo querramos llamar, hasta la toma de aire que va al múltiple de admisión, entonces si yo en el camino le coloco algo que me mejore eso, estoy ganando. Pero si en el camino le coloco algo que me desmejore eso, estoy perdiendo. ¿Estamos entendidos? Entonces, ¿qué sucede? Voy a ver si soy capaz de dibujarlo. Vamos a imaginar que este tubo es el múltiple de admisión y que ese tubo tiene en el centro un cuerpo de aceleración. Pero debe ser redondo, disculpe. Y ese múltiple de admisión va a tener un cuerpo de aceleración. ¿Ok? Llámese carburador, llámese como quiera. Entonces, el aire que yo necesito que... Ay, caray. El aire que yo necesito que entre debe buscar la forma de llegar a entrar aquí. La cantidad de aire que el motor necesita. Esa cantidad de aire va a entrar a ese múltiple y va a salir hacia... Vamos a imaginar que tiene 4 cilindros. Sale a 1, sale a 2, sale a 3 y sale a 4 cilindros. O entra mejor el motor a 4 cilindros. ¿Me van entendiendo? Ok. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito que la cantidad de aire que me succione el motor para su trabajo sea el adecuado para todos los cilindros. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo los 4 cilindros dibujados aquí, me perdona que no me quedaron iguales, pero bueno, lo estoy intentando. Tengo 4 cilindros. Bueno, todos debieron haber quedado iguales y quedaron desiguales, pero bueno, digamos que son 4 cilindros iguales. En el momento en que cada cilindro necesite en el tiempo de admisión su entrada de aire, debe de llenar el cilindro. ¿Estamos? Aquí partimos de tener problemas. La ubicación del cuerpo de aceleración en el centro va a hacer que me le llegue muy rápido a los 2 cilindros del centro, pero se va a demorar el recorrido a los cilindros externos, al 1 y al 4. ¿Estamos? Bueno, ok. Pero eso es lo que yo necesito que suceda. El ingeniero de diseño se dio cuenta que si colocaba una unidad neumática, el ingeniero de diseño necesitaba que aquí en esta unidad neumática hubiera un filtro para poder filtrar el aire que está entrando. Él decidió las dimensiones de esa unidad neumática. ¿Sí me hago entender? Entonces, él dijo, debe ser esta unidad neumática con esta forma, con una manguera que curve y se llegue al cuerpo de aceleración, pero que esa curva no sea tan fuerte. Entonces él logró poner algo, es que no hay. Bueno, aquí imaginémonos que esto da una curva y llega acá. ¿Estamos? La manguera da una pequeña curva. Fue calculada para que el aire pasara lo más recto posible.
¿Hasta ahí me han entendido? Sí, pues, A ver, que no los escucho. Sí, profe. Sí, ahora lo entendemos. Bueno, Sí, ahí ok. estoy agarrando. Entonces, ¿qué sucede cuando yo, perdón, yo borro esto, qué pena el que lo hizo. ¿Qué sucede cuando yo le quito esa unidad neumática y le coloco una pera? Entonces, mire todo el recorrido que ha tenido que hacer el aire para poder llegar aquí. ¿Sí? ¿Lo ve? Entonces resulta que yo vi una pera pichuda, como dicen ustedes, y resolví montarla aquí. Mostrar el cambio. Una entera, una pera pichuda. Que se ve horrible, ¿verdad? Ok. Y la monté aquí. Ella es cónica. No me veo el mejor dibujo, pero ahí lo intento. ¿Ok? Pero para poder llevar el aire hasta donde lo tengo que llevar, yo tengo que montar algo más o menos así. Espera, yo lo intento. Y lo voy a poner de otro color para que se vea. Yo tengo que montar algo más o menos así para que el aire me llegue donde yo lo necesito. ¿Estamos? Sí, ahí. ¿Qué pasó? Espérenme un momentico, déjeme trabajar. Espérese un segundo. Entonces, yo tuve que poner una L para poder que el aire me llegara. Carachas. Yo tuve que montar una L, una manguera o un tubo que viene con la pera en forma de L. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando hasta la posición de llegada de la pera. ¿Estamos entendidos? Quiere decir que el aire va a entrar aquí. El aire va a bregar a entrar por aquí. ¿Ok? Ese aire debe circular y entrar aquí al motor. ¿Estamos? ¿Me han entendido? Le quité en primer lugar la posición original. Pero ¿qué problema tengo yo cuando estoy trabajando con aire que toma velocidad? Entonces, el fabricante de la pera dijo, no, es que hagamos algo muy sencillo. Esperen un momentico. Dijo algo muy sencillo. Yo lo que tengo que hacer es curvar esto para que el aire trate de no demorarse en el recorrido. ¿Sí? Entonces, vamos a quitar este de aquí y voy a quitar este de aquí. Ah, quité la que no era. ¿Quién le pegaron? Entonces, lo que hicimos fue hacer una curva aquí. Con otra curva acá. ¿Ok? Bueno. ¿Qué problema tengo yo cuando estoy trabajando con algo que ya no es casi recto a cuando estoy trabajando con algo que tiene una curva? Que el aire va a empezar a rebotar. Entonces, el aire que yo estaba necesitando que pasara por aquí, ¿aquí qué va a hacer? Choca. Aquí va a chocar con la pared. Aquí va a chocar con la otra. Aquí va a chocar tratando de entrar. Y al final rebota e intenta entrar. Intenta entrar al cuerpo de aceleración por succión.
Ese rebote que yo estoy generando me genera algo que es dañinísimo para un motor que se llama turbulencia. Ese rebote que yo estoy originando al estrellar el aire contra las paredes, aunque llegó muy temprano, al llegar a las paredes, ese rebote me genera un rizo llamado turbulencia y el carro me pierde potencia. El carro me consume más combustible y pierdo prestaciones en el carro. Por otro lado, el usar la pera me está estrechando el paso del aire. ¿Y qué pasa cuando yo estrecho un paso de aire? Me toma más velocidad. Y si yo tomo más velocidad y para eso lo pongo a que se estrelle contra las paredes, me va a generar un rizo, un colocho, le dicen ustedes, de aire que va a entrar haciendo turbulencia. Y el carro pierde prestaciones. Profe, entonces, ¿en qué momento usted recomendaría poner un filtro cónico? Cuando usted me presente un filtro cónico fabricado por una empresa seria que haya hecho los estudios de flujo y determine que ese es el que le va a solucionar el problema a su carro. Pero esa pera no vale 3.000 pesos. Ese tubo no vale 5.000 pesos. Estamos hablando de todo un sistema de alto flujo que te puede costar 300.000 colones sin ningún problema. O sea, Entonces, mejor hubiera comprado un bloque nuevo. no, invierta en algo que valga la pena. Si a mí me traen una pera, un filtro cónico de alto flujo, con unos acoples y unas tuberías que realmente me solucionen el problema, lo monto. Pero yo no voy a montar una pera comprada en un almacén gigante por 3 rojos. ¿Ok? Esto es tan verídico y yo lo demostré aquí en un carro de un muchacho que se mató aquí en La Guásima. No me acuerdo el nombre de él. Él tenía un tercelito viejo y él lo competía en La Guásima. Él una ocasión fue al SEA y estaban haciendo con otro grupo, estaban haciendo el afinamiento de motor, pero tenía un problema que cuando lo aceleraba, el carro hacía cortes, hacía cortes. Imagínense eso en una competencia. Yo me acerco, como conozco en modificaciones de motores, me acerco y le digo al muchacho, yo sé dónde tienen el problema. Me dice, ¿dónde? Le dije, ¿puedo meter la mano? Me dijo, sí. Le quité la pera. Le dije, acelere. Me dije, ¿cuánto le costó la pera? 20 rojos. Me digo, sigue metiéndole 20 rojos al carro. No le sirve. Y cambie la tubería de acceso del aire porque la puso muy curva. Y entre más curva la coloque, más va a rebotar, le va a generar a usted rizos que al final le van a quitar potencia al motor. Profe, ¿qué opina usted de los filtros KN que reemplazan el original, o sea, que tienen la misma forma? Pues mira, yo digo una cosa, yo no soy tampoco, digo que todo tiene que ser original. Si una homologación es buena, úsela, ¿ya? Pero lo que sí le digo yo, por ejemplo, yo uso muchas veces homologaciones porque es lo único que hay en el mercado, o sea, y si yo me voy a la agencia a comprar un filtro de aire, pues yo sé que me va a salir más caro, pero por lo menos sé que es un filtro que es para el carro o que es del carro, ¿ya? Entonces esa es la parte que muchas veces hay que tener en cuenta. A uno le pueden presentar un Profesor, filtro, un loco se parece a otro loco, pero al final son dos locos distintos. Dígame. este muchacho que usted habla que se mató, que corría, fue que se mató acá en la 32. Sí, él se mató en la 32, Mm, sí, ese alistando el muchacho carro también para ir tenía a un pie competir. pesado. Ah, sí, claro.
A él le encantaba que ese motor saliera, que saliera por los De pistones, hecho, por los... venían corriendo. Él Sí, se ellos mató venían, frente a la gasolinera ahí en la 32. sí, ellos venían corriendo porque estaban terminando de colocar el carro a punto para ese fin de semana. Sí, sí, le digo porque yo fui testigo. Él se mató cerca de la gasolinera, ahí por el motel. Ujú. Sí, pero bueno, ok. Quedó claro el tema, muchachos. O sea, a mí me gusta evacuar el tema. No es de dirección lo que estamos diciendo. Si don Federico estuviera, me había regañado. Bueno, ok. Pero es que es bueno que ustedes van entendiendo que hay cosas que no se deben de hacer. Si yo voy a cambiar, si así es la admisión del aire, así también tiene que ser el escape. ¿Ya? Entonces, eso yo siempre hago esta comparación, ya aquí para dar terminado y para que vayamos a tomar el descanso. La comparación mía es la siguiente. Si usted come poco, va al baño poco. Pero si usted come mucho, va al baño mucho. Entonces, si usted no hace eso en su cuerpo, que es la máquina perfecta, su cuerpo implosiona. Lo mismo sucede en una máquina y el carro es una máquina. Si usted le mete más comida, tiene que darle más escape. De lo que usted haga en la misión, lo tiene que reflejar en el escape. De lo contrario, no va a hacer nada. Pero entonces el problema del filtro no está en sí en el filtro, sino en el tubo. El problema de las famosas peras es en cómo la acomodan, en primer lugar, y en segundo lugar, que sea realmente un material bueno. Por eso les digo, yo generalmente cuando veo un carro de alguien que llega y le veo esa famosa pera puesta, lo primero que le digo es, quítele esa pera. Dame un segundito, ¿ok? Bueno muchachos, vamos a descanso, nos vemos ahora después de 20 minutos. Bueno, profe.